Hola a todos, bienvenidos a Enka Cocina. Hoy sigo con otra receta de Semana Santa y esta vez preparo unos soldaditos de pavía, que son unas tapas muy populares en Madrid y Andalucía. Se caracterizan por tener un rebozado muy crujiente y por dentro están muy jugosos. ¡Empezamos! Empezamos trinchando los ajos. Como ya sabéis, os dejaré los ingredientes y cantidades abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. También tengo un buen puñado de perejil picado, que lo voy a trocear aún más pequeño. Y aquí ya vamos con el bacalao, que lo voy a cortar por la mitad. Y ahora voy a cortarlo en cuadraditos de bocado, ni muy grandes ni muy pequeños, así más o menos. Ahí voy cortando ya la otra parte. Y como a mí me gusta hacerlos pequeñitos y el lomo que tengo es bastante ancho, lo corto por la mitad y sigo haciendo bocaditos de bacalao. Y os digo que yo tenía 2 lomos de bacalao, en total unos 800 gramos. Aquí ya lo tengo todo listo, ahora vamos a preparar la masa para rebozarlo. Empezamos con los huevos. Y como os he dicho, tengo 800 gramos. Si vosotros no queréis hacer tanto, podéis rebajar las cantidades tanto de huevos como del resto de ingredientes. Los batimos un poco con la sal, agregamos los 3 ajos trinchados y por supuesto tengo las manos bien limpias. Agregamos también el perejil y volvemos a mezclar. Le voy a agregar cúrcuma, así le va a dar un color más naranja, además de sus buenas propiedades. Y como no, pimienta negra al gusto. Volvemos a mezclar. Y hay quien le agrega un poco del colorante naranja en polvo o azafrán. A mí me gusta la cúrcuma, pero vosotros a vuestro gusto. A continuación le voy a agregar una cucharada de polvos de hornear. Vamos ya con la harina. Yo tengo aquí unos 70 gramos. Tenéis que ir vosotros mirando la cantidad que vais a necesitar porque puede ser que vuestra harina absorba más líquido y necesitéis más, o de lo contrario no absorba tanto y necesitéis menos harina. Al final os tiene que quedar una especie de pasta que sea lo suficientemente espesa para que os quede una buena cobertura en el bacalao. Para ello tenemos que ir jugando un poco con la harina y el líquido que le vamos a poner, que en mi caso es cerveza, que veis que aquí la voy a poner ya. Y por eso tanto la harina como la cerveza la añadimos poco a poco, no todo de golpe, para conseguir la pasta perfecta. Pero ya veis, añadir harina si está muy líquida o cerveza si está muy espesa. Aquí le voy añadiendo un poco más de harina, también porque con tanta cantidad de bacalao necesito tener bastante pasta para rebozar bien todos los pedacitos. Voy con un poquito más de cerveza y ya ves que estoy también recogiendo la harina que me queda por los bordes para aprovechar todo. Le voy a agregar la última parte de harina y para mi gusto le faltaba un poco más de harina, así que le he añadido un par de cucharaditas más. Y de cerveza ya no le voy a añadir más. Y ahora para mí ya está perfecta para rebozar. Bueno, pues ya tengo lista la masa y el bacalao y ahora vamos a rebozarlos. Colocamos unos cuantos en la masa para que vayan absorbiendo. Y tengo también la sartén con aceite caliente y los vamos a ir friendo. Los dejáis un par de minutos por cada lado y les dais la vuelta hasta que estén bien doraditos. Si tenéis un termómetro de cocina, lo podéis usar para saber exactamente cuándo estén listos. Y al sacarlos los vamos dejando encima de papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Y aquí seguimos sofriendo soldaditos. Si veis que el aceite está sucio, lo tendréis que cambiar para que no se os quemen.
Lo podéis colar primero y usar el que quede más limpio. Y con las cantidades que yo he usado me ha dado para rebozar todo el bacalao y mirad cuántos han salido, aunque ya faltan algunos que han volado. Yo los he acompañado con un poco de ensalada y mirad cómo se ven de jugosos y además que están buenísimos. Y ya otro día más os dejo con una receta sencilla, rápida y rica. Como siempre, espero que los probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.